Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque yo estoy súper emocionada. Hoy les traigo un vídeo que, créanme, va a encender chispas. ¿Listos para un bombazo? Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, el amor y la verdad detrás de las cámaras. Y por supuesto, la pareja que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora, Demet Özdemir y Can Yaman. Ya sé lo que están pensando. ¿Otra vez hablando de ellos? Sí. Pero no como antes. Hoy les traigo algo muy especial. Hoy vamos a desentrañar una confesión, una revelación impactante que Demet Özdemir le hizo a Can Yaman, una razón completamente impensada, por la que aparentemente no puede vivir sin él. ¡Ay, ay, ay! ¿Intrigados? Yo también lo estaba. Así que si son nuevos por aquí, les doy una súper cálida bienvenida. Les invito a suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse nada de nada, y darle un buen me gusta a este vídeo si les gusta lo que van a escuchar. Eso me ayuda muchísimo. Y ahora, prepárense para el chisme. Arrancamos. Empecemos por el principio como debe ser. Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Quién no conoce esta pareja? Son dos de las estrellas turcas más queridas y exitosas, con una química que traspasa la pantalla. Para quienes no los conozcan, les cuento, Demet es una actriz talentosísima, conocida por su dulzura y encanto, y Can es un actor espectacular, con una presencia y un atractivo, imposibles de ignorar. Juntos protagonizaron una de las series más exitosas de los últimos años, Erkenzicus, conocida en español como Pájaro Soñador. Y claro, la chispa entre ellos fue explosiva. Desde el primer momento el público se enamoró de su historia, de sus personajes y sobre todo, de ellos dos como pareja. Los rumores de romance no se hicieron esperar, y las redes sociales ardían con especulaciones, fotos juntos y mensajes llenos de cariño. La realidad es que durante la grabación de la serie, hubo muchísima química, se notaba a kilómetros. Y aunque nunca confirmaron abiertamente una relación, la conexión entre ellos era innegable. Pero, ¿qué sucedió realmente? Para entender completamente la magnitud de su impacto, retrocedamos un poco en el tiempo. Imaginemos el set de Erkenzicus, un lugar donde la magia del amor y el drama se entrelazaban. Allí Demet y Can, interpretando a Sanem y Can, respectivamente, se convirtieron en el centro de atención. Sus personajes, con sus personalidades contrastantes pero complementarias, cautivaron a audiencias de todo el mundo. La dulzura de Sanem, combinada con la audacia de Can, crearon una dinámica adictiva. La química entre los actores era palpable y la gente se preguntaba, ¿es esto real? ¿Hay algo más allá de las cámaras? Los rumores, por supuesto, no se hicieron esperar. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y especulaciones. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada minuciosamente. ¿Se tomaban de la mano fuera del set? ¿Se enviaban mensajes en secreto? ¿Compartían momentos íntimos que escapaban al ojo público? La verdad, como suele suceder, era más compleja. La intensidad de la grabación, las largas jornadas, la presión de la fama, todo esto creaba un ambiente de alta tensión. Los actores, siendo humanos, se apoyaban mutuamente para sobrellevar la situación. Compartían risas, confidencias y, por supuesto, la carga emocional de interpretar personajes tan complejos. Después del éxito de Erkenzicus, sus caminos se separaron profesionalmente, y cada uno continuó con sus propios proyectos. Pero la atención del público hacia ellos nunca disminuyó. Cada movimiento, cada declaración, cada foto, todo era noticia. Y siempre en el fondo, la pregunta, ¿qué pasó realmente entre Demet y Can? ¿Hubo algo más que amistad? ¿O fue todo, solo ficción? Demet, con su encanto natural y su sonrisa radiante, ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Su talento actoral es innegable y su capacidad para transmitir emociones la ha convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Can, por su parte, con su atractivo magnético y su carisma arrollador, ha conquistado corazones en todo el mundo. Su presencia imponente y su capacidad para meterse en la piel de sus personajes lo han consagrado como un ícono. Ahora, llegamos al corazón de la historia, la confesión de Demet. Durante una entrevista, Demet, de forma inesperada, se sinceró sobre su relación con Can. Y lo que dijo fue sorprendente. No se trata de un secreto de amor oculto, ni de un romance clandestino que guardaron celosamente.
La razón por la que Demet siente que no puede vivir sin Khan, es mucho más profunda, compleja y significativa de lo que podríamos imaginar. Demet, con lágrimas en los ojos, explicó que Khan no es solo un compañero de trabajo, ni siquiera solo un amigo. Para ella, Khan es una parte fundamental de su proceso de crecimiento personal. ¡Guau! ¿Lo ven? Ya empieza a ponerse interesante. Resulta que durante el rodaje de Erkencicus, ambos actores se enfrentaron a grandes desafíos. Las largas jornadas de trabajo, la presión mediática, la exposición pública, todo eso generó un estrés enorme. Pero según Demet, fue Khan quien la ayudó a superar esos obstáculos, a encontrar su fuerza interior, a creer en sí misma. Imagínense. Demet reveló que Khan, con su personalidad extrovertida y su gran corazón, siempre la impulsó a ser valiente, a arriesgarse, a no tener miedo a mostrarse tal y como es. Le enseñó a abrazar sus imperfecciones, a reírse de sus errores y a no tomarse la vida tan en serio. ¡Qué hermoso! Según sus propias palabras, Khan le enseñó a volar. Literalmente. Demet, en sus propias palabras, comentó que antes de conocer a Khan, se sentía insegura, tímida, y que le costaba mucho confiar en los demás. Pero Khan, con su energía contagiosa y su apoyo incondicional, la ayudó a romper esas barreras, a liberarse de sus miedos y a descubrir su verdadero potencial. Y aquí viene lo más impactante, Demet confesó que la razón por la que siente que no puede vivir sin Khan es porque él le dio alas. Le enseñó a creer en sí misma, a luchar por sus sueños y a convertirse en la mujer fuerte e independiente que es hoy en día. No es una dependencia romántica, sino una conexión profunda basada en el respeto, la admiración y el crecimiento personal. Para comprender completamente la profundidad de esta revelación, debemos analizar el contexto en el que se desarrolló. Demet, antes de conocer a Khan, era una joven actriz con mucho talento, pero también con ciertas inseguridades. El mundo de la fama puede ser abrumador, y la presión por encajar, por ser perfecta, puede ser asfixiante. Khan, con su personalidad arrolladora y su actitud positiva, se convirtió en un faro de luz para ella. Imaginen la escena, Demet insegura, con miedos, luchando por abrirse camino en un mundo competitivo. Khan, con su energía contagiosa, con su confianza inquebrantable, le extiende la mano y le dice, no tengas miedo. Sé tú misma, vuela. Esta conexión, esta amistad, fue mucho más allá de lo superficial. Khan no solo la apoyó profesionalmente, sino que también la ayudó a crecer como persona. Le enseñó a amarse, a aceptarse, a no tener miedo a ser vulnerable. Le mostró que la perfección no existe y que la verdadera belleza reside en la autenticidad. En la entrevista, Demet profundizó en la importancia de la amistad y el apoyo incondicional en la vida de una persona. Habló de cómo Khan siempre estuvo ahí para ella, en los buenos y en los malos momentos, y de cómo esa amistad la ha fortalecido y la ha convertido en una persona más feliz. Demet describió momentos específicos en los que Khan la apoyó. Recordó los desafíos del rodaje, las críticas, las presiones. Pero sobre todo, recordó el consuelo, la risa, la confianza que encontró en él. Khan le enseñó que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Y no solo eso, también mencionó que la energía que compartían en el set de grabación era algo mágico. Se complementaban, se entendían a la perfección, y esa conexión se transmitía a la pantalla, haciendo que la serie fuera un éxito rotundo. La química, señoras y señores, es algo real. La confesión de Demet no solo revela su conexión con Khan, sino que también nos da una lección valiosa sobre la amistad y el crecimiento personal. Nos enseña que en la vida necesitamos personas que nos impulsen, que nos apoyen, que nos ayuden a creer en nosotros mismos. Personas que nos den alas para volar. Por otro lado, en otra entrevista, Khan Yaman también habló sobre su relación con Demet. Aunque no hizo una declaración tan explícita como la de ella, sí dejó entrever la gran admiración y el cariño que siente por Demet. Destacó su profesionalismo, su talento y su capacidad para conectar con el público. Khan, conocido por su discreción, no suele hablar mucho de su vida personal. Sin embargo, en esta entrevista, se permitió ser un poco más abierto. Elogió la dedicación de Demet, su ética de trabajo y su capacidad para interpretar personajes complejos con gran maestría. Destacó la conexión especial que existía entre ellos, y la forma en que se complementaban en el set. Y aquí viene un pequeño extra para ustedes, hubo rumores de una posible reconciliación.
Se habló de encuentros secretos, de miradas cómplices. Pero hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado nada. El misterio sigue vigente. La especulación sobre una posible reconciliación ha alimentado la curiosidad de los fans. ¿Han vuelto a estar juntos? ¿Hay una segunda oportunidad en el horizonte? Lo cierto es que hasta el momento no hay pruebas contundentes. Sin embargo, los rumores persisten y los fans no pierden la esperanza. Lo que sí es cierto es que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, la relación entre Demet y Can dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus seguidores. Y es que al final, lo que importa no es solo el romance, sino también la amistad, el apoyo y el crecimiento personal. Y eso, amigos míos, es algo que nadie les puede quitar. La historia de Demet y Can nos recuerda que el amor puede tomar muchas formas. Puede ser romántico, pero también puede ser platónico, basado en la amistad y el apoyo mutuo. En este caso, el amor que los une es una fuerza poderosa que ha transformado sus vidas y ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Así que, para resumir, la impensada razón por la que Demet Özdemir siente que no puede vivir sin Can Yaman no es por un amor romántico, sino por el impacto transformador que él tuvo en su vida. Can la ayudó a descubrir su fuerza interior, a creer en sí misma y a convertirse en la mujer increíble que es hoy. Una verdadera historia de amistad y crecimiento. Para entender mejor la importancia de esta relación, podemos compararla con un viaje en avión. Demet, antes de conocer a Can, era como un avión en tierra con el potencial de volar, pero sin la confianza para despegar. Can, con su energía contagiosa, con su apoyo incondicional, fue el ingeniero que la ayudó a encender los motores y a tomar vuelo. La amistad entre Demet y Can nos enseña que en la vida, necesitamos personas que nos impulsen, que nos apoyen, que nos ayuden a creer en nosotros mismos. Personas que nos den alas para volar. En este caso, Can fue ese apoyo, ese impulso, esa fuente de inspiración para Demet. Y gracias a él, Demet ha logrado alcanzar grandes alturas, no solo en su carrera, sino también en su vida personal. La confesión de Demet es un testimonio de la fuerza de la amistad y del impacto que una persona puede tener en la vida de otra. Nos recuerda que en un mundo cada vez más individualista, la conexión humana es esencial. Necesitamos a alguien que nos escuche, que nos comprenda, que nos apoye, y que nos ayude a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y ahora, un análisis más profundo de las consecuencias de esta relación. La influencia de Can en la vida de Demet no solo se limitó al ámbito personal. También tuvo un impacto en su carrera profesional. La confianza que ganó gracias a Can le permitió aceptar nuevos desafíos, asumir roles más complejos y mostrar su talento en su máxima expresión. La amistad entre Demet y Can también tuvo un impacto en sus seguidores. La forma en que se apoyaban, se respetaban y se admiraban mutuamente inspiró a millones de personas en todo el mundo. Su historia nos enseña que el amor y la amistad pueden coexistir, y que la verdadera felicidad reside en el apoyo mutuo y el crecimiento personal. Y por último, la importancia de la privacidad en el mundo del espectáculo. La vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público. Los medios de comunicación, las redes sociales y los fans analizan cada detalle de sus vidas. En este contexto, es aún más valioso el hecho de que Demet y Can hayan logrado mantener su amistad y su respeto mutuo, a pesar de la presión mediática. Así que, para resumir, la confesión de Demet es mucho más que una simple revelación. Es un testimonio de la fuerza de la amistad, del poder del apoyo mutuo y del impacto que una persona puede tener en la vida de otra. Es una historia inspiradora que nos enseña que en la vida, necesitamos a alguien que nos dé alas para volar. Y hasta aquí llegamos con el chisme de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que se hayan emocionado tanto como yo y que se queden con esa sensación de qué bonito es el amor, en todas sus formas. Si les gustó, no olviden darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Sus comentarios son muy importantes para mí. ¿Qué opinan de la confesión de Demet? ¿Creen que su relación con Can fue más allá de la amistad? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leerlos. Para terminar, me gustaría recordarles la importancia de la autenticidad. En un mundo donde las apariencias a menudo prevalecen, es refrescante escuchar una historia como la de Demet y Can, donde la verdadera conexión humana es el centro de todo.
Su historia nos enseña que ser auténtico, ser vulnerable y ser fiel a uno mismo es la clave para encontrar la felicidad y el éxito. Y ahora, para cerrar con broche de oro, quiero hacerles una pregunta: ¿quién en sus vidas les ha dado alas? ¿Quién los ha impulsado a ser mejores personas? Compártanlo en los comentarios. Me encantaría leer sus historias. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad tan increíble. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.